Buenos días, pueblo dominicano. Agradecido y contento de estar nueva vez aquí en su programa sabatino Hablando Derecho. Y hoy, como cada sábado, me acompaña el ilustre e inconfundible Edward Hidalgo. Buenos días, Joel. Para mí es un placer estar aquí nuevamente contigo y también con nuestros televidentes de su programa Hablando Derecho. Tras una semana caliente en todo el sentido, filtraciones de documentos, casos en la justicia, declinatorias de aspirantes presidenciales, el tema de la reforma en esta semana no constitucional, sino fiscal, en fin, una semana solamente... Y el tablazo que le dieron al partido de gobierno en las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Bueno, compadre, lo barrieron. Se tienen que revisar, PRMistas. Lo barrieron. Se lo he dicho en programas sucesivos. Les puede pasar lo que le pasó a don Antonio, a don Salvador y a don Hipólito. Revisen ¿Qué fue lo que le pasó a él? las interioridades del partido. Esos que hoy los dirigen, que andan por las nubes, creyéndose que son dioses, deben de aterrizar. Porque ustedes criticaron muchas veces el accionar del Partido de la Liberación Dominicana en este tipo de cuestiones. Y ustedes van por el mismo camino. Y una muestra es la derrota aplastante, humillante, que acaban de tener en la elección de la Asociación Dominicana de Profesores. Y no quieran endilgarle el dado al ministro de Educación, que es un excelente ministro y que ha hecho una labor encomiable para que nuestros niños y niñas hoy estén recibiendo educación. Busquen el problema o el culpable un poco más para arriba. Bueno, Joel, para mí eso me quedé atónito. Esa sería la descripción en una sola palabra. Cuando yo vi la pela que le dieron al candidato de gobierno, al candidato del gobierno y de un sinnúmero de fuerzas aliadas se convirtieron juntos Juan Núñez versus Eduardo Hidalgo. Y lo digo que me quedé atónito, no porque haya sido 6 contra 1, sino que me llamó poderosamente la atención que a 1 año y 2 meses de gobierno, que cumple justamente hoy el gobierno del presidente Luis Abinader, pues ya este gobierno, luego de un cambio de partido, es decir, que en todo el sentido es nuevo, ya este gobierno está perdiendo uno de los 3 gremios más importantes en nuestro país. Los 3 gremios son los profesores, los médicos y el CODIA. Y los abogados. No, ya ellos, el CODIA lo perdieron. ¿Ganaron el CODIA? No, lo perdieron. ¿Lo perdieron también? Perdieron el CODIA. Ellos ganaron, bueno, salieron empate. Salieron empate porque a lo mejor ganaron una presidencia a nivel nacional, pero las localidades importantes entonces la perdieron. O sea, distrito, provincia de Santo Domingo, pero no puede ser, no puede ser, Joel, que el mapa del ADP haya sido morado entero. A 1 año y 2 meses de gobierno, porque no puede ser que haya una desaprobación tan grande de acciones de este gobierno en el área del magisterio. Lo único que yo lamento es que me le quieren endilgar ese FAO a mi buen amigo don Roberto Fulcar, ministro de Educación. Es lo único que yo lamento. Y lo lamento porque don Roberto es uno de los especialistas en educación en la República Dominicana, con mejor currículum, con mejor preparación, y que para nadie es un secreto que versus este gran problema mundial que tenemos frente al COVID-19, se ha hecho un esfuerzo y un trabajo encomiable para que nuestros niñas y niños puedan acudir sanos, en ambientes controlados, a cumplir con su currículum educativo. Primero, la gran inversión que se hizo, no solamente económica, sino humana, desde el punto de vista de la educación a distancia el año pasado, y los esfuerzos que se hicieron positivamente para que este año escolar los niños entonces cogieran sus clases
de manera presencial. Vuelvo y repito, revisen ese FAO en el Palacio y no en la figura del presidente de la República ni del ministro de Educación. Pero ese desgaste, como tú lo llamas, Edward, que se ha venido evidenciando. Quería resaltar algo, Joel, Claro que que sí, interrumpa, claro de la que sí. figura de Roberto. Y tú lo ponderaste porque lo conoces de manera personal y por múltiples cosas, yo no. Ahora, sí quiero resaltar de Roberto Fulcar que en adición a todas esas cualidades que tú resaltas sobre él, hay dos cosas muy importantes que él tiene, que no lo tienen el 80% de los funcionarios del gobierno. Uno, que tiene compromiso con el partido, y dos, que tiene compromiso con el presidente de la República. Dicen los compañeros de ¿O la es base. mentira? No, eso es cierto. Dicen los compañeros. Y resuelve, él que le resuelve a todos los diputados. Óyeme bien, y dicen los compañeros del partido, de las bases, los que no tienen abolengo ni tienen apellido, Los que no pueden llegar al palacio. los que no pueden llegar donde los afrancesados del palacio, que don Roberto es una dama y que resuelve. Yo me voy a convertir en un agente de base para que yo iba a visitarlo, para yo decir. No, pero don Roberto es un hombre que no tiene problema. No, pero yo yo te le- lo llamo yo- para que te reciba. yo sin le- ningún no, yo no problema. quiero que me reciba, yo quiero que me resuelva. Que te resuelve, resuelve. Sí, hombre, Don sí. Roberto resuelve. Está bien. Miren, amigos televidentes, la verdad es que tal como decía nuestro compañero de panel, Eduardo Hidalgo, hay una situación que el gobierno debe afrontar. Y esa situación se llama la pérdida de popularidad que tienen las actuales autoridades. No es extraño lo acontecido en la ADP, no es extraño lo acontecido en el CODIA, no es extraño lo acontecido en las demás gremios de la República Dominicana y no es extraño lo que está aconteciendo en las últimas encuestas donde el presidente ha ido decayendo en su valoración ante el pueblo. Porque ofrecimos mucho y estamos cumpliendo poco. Además de que yo estoy convencido de que nuestro presidente, Luis Abinader, está cargado de buenas intenciones, pero que lamentablemente los que le acompañan en el ejercicio gubernamental, con honrosas excepciones, tienen proyectos paralelos, tienen otras cosas de mayor importancia que no son las que encamina el presidente. Por esa razón, hemos visto al presidente batear, pichar, quechar, aguantar, ser el dueño del equipo y cuando falta la Pepsi-Cola para que los jugadores se refresquen, él salir a buscar la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Y ese no es el criterio de un gobierno. Ese no debería ser la normativa del gobierno actual del presidente. Si ustedes funcionarios, si ustedes ministros, si ustedes directores ayudasen al presidente como el presidente lo ayuda a ustedes, hoy la valoración presidencial, hoy las ejecutorias gubernamentales y hoy las promesas incumplidas fueran menores. Y de más está decir que tuvieran un camino quizás más claro hacia la reelección, como ya hay algunos amigos hablando de lo mismo, como habló la alcaldesa de la capital la semana recién pasada. Joel, mira, en ese tema de que has hablado de que ha bajado, ha bajado la popularidad del presidente Abinader, viene también... Del buen amigo, el presidente Luis Abinader, quien nos prestigió Pero tú- siendo candidato y vino a este espacio. Joel, pero Que queremos invitarlo tú estás públicamente. lleno de amigos en este gobierno. Presidente, queremos invitarlo a estás que lle- usted tú vuelva estás lleno de amigos en este aquí gobierno. a conversar con nuestros televidentes. tú estás lleno de amigos en este gobierno. Yo soy una persona que tengo amigos en el gobierno del PRM, como lo tuve en el gobierno del presidente Medina, como lo tuve en el gobierno del presidente Fernández y como lo tendré en los próximos gobiernos. Eso está bien. ¿Por qué hay que chocar? Tú eres del corillo del siempre arriba. No, hermano, porque yo estoy abajo, pero ok. tengo amigos. Mira, Joel, hablando ya un poco, entrando en materia con el tema del desplome de la popularidad de Luis, esta semana, y que también estuviste hablando de un mal manejo que han tenido
su equipo de colaboradores en diferentes áreas. La Que está semana- obligado a cambiar un grupo, ¿eh? Está Cuidado, obligado a cambiar un grupo, ¿eh? cuidado si tú estás en la caja de bateo. Yo puedo estar en la caja de espera, no, mentira. Pero el presidente está obligado a remenear la mata de cara a la reelección. Pero- Porque lo hemos hablado en privado. Sí, eso es así, eso es así. Casi el 50% de su gobierno no tiene compromiso partidario. No. Y en Palacio no hay un político. Pero en el Palacio está el presidente del partido. Aparte del presidente. El presidente del partido no es político. El presidente del partido es un joven con muchos méritos. O sea, él no es político. Es un joven que fue diputado, un joven que fue senador. Pero no es político. Un joven muy leído, un joven Pero que no es aspira político. a ser presidente, pero un joven que tiene una debilidad. No es político. Es afrancesado. Bueno, pero el presidente es un burgués. Por eso perdió el PRM en las elecciones del ADP. Bueno, A ese ministro que está en el Palacio, ese a ese responsable. secretario del presidente, es que se le endilga la derrota del ADP. Si no, pregúntenle a los maestros del PRM, no a Joel. Mira, Joel, un tema que pasó esta semana que definitivamente vino a lacerar la popularidad de Luis y también viene a reafirmar esa percepción de mal manejo de los temas y de las adversidades de sus funcionarios, es el tema de la reforma fiscal. El pasado sábado se filtró de manera extraña un documento de 94 páginas. ¿Usted cree eso? Te voy a decir mi Usted perspectiva. es un técnico, hermano. No, eso fue una estrategia, No una me mala diga- estrategia. No me diga que usted cree que ese papel se le cayó a un funcionario Al ministro de Hacienda. bajando. Se de- dice que se le cayó al ministro de Hacienda. Ay, caramba. Ahora bien, cuando... Ese otro que no tiene equipo- compromiso con Ahí la base del voy, PRM, ese está ahí Lauchi voy. Vicente. Cuando del Ministerio de Hacienda vieron, cuando el otro equipo de Luis se dio cuenta, el equipo de asesores económicos en cabeza Pedro Silverio, se dio cuenta de que el documento del Ministerio de Hacienda se filtró, ellos pusieron también a que se filtrara el de ellos. Entonces ahí aparentemente hay un pleito de intereses en el equipo económico del presidente Abinader, pero no es eso. Lo que quiero decir es en cuanto a la reforma fiscal, ¿Va o no va? estamos claros que va. ¿Usted está de acuerdo con esa reforma? Sí, yo no puedo estar de acuerdo con la reforma. Porque eso Y yo es le voy a impuesto. hacer una- Pero déjame. Pero déjeme hacer no, una pregunta dame un para que segundito. los amigos televidentes puedan ver su percepción del problema. No es eso que ¿Tiene los votos para pasar esa reforma fiscal en el Congreso Nacional, el presidente? Los diputados veteranos te responderían, usted no es de CISA, caballero. Esa reforma va. Pero lo que te quería decir, Joel, es que ¿Y realmente van a asumir el costo político que representa esa reforma fiscal? esa reforma fiscal esas dos propuestas, por así Se puede decirlo, llevar a reelección entre los pies, usted que es reeleccionista. esas dos propuestas, Joel, Porque usted es continuista. Usted de la escuela Tienen de la Joaquín Balaguer. no estoy- Aconseja al presidente esas dos de propuestas, que no es el Joel, momento. tienen una situación, y es la siguiente, que no podemos seguir cargando de más impuestos a quienes pagan impuestos. Lo que fue una propuesta de campaña y lo que debería de ser es bajar la informalidad y bajar la evasión fiscal. Si tú eres empresario, si yo soy empresario, si yo ya cotizo, si ya yo pago impuestos, yo no tengo por qué seguir subsidiando y financiando a aquellas personas que de una manera u otra no le aportan al fisco. Y lo que ellos están haciendo ahora es seguir cargando a aquellos que pagan. Esos mismos economistas que tiene Luis en su alrededor, por ahí están los cortes en las redes. Cuando ellos decían que aquí tenemos un grado de informalidad que ronda de un 40 a un 50%, de que solamente en el Gran Santo Domingo es que se pagan impuestos. Cuando se cruza el peaje, no hay nada formal. Entonces, ¿por qué vamos a cargar de más impuestos al que ya sabemos que está pagando impuestos? ¿Por qué vamos a cargar de más impuestos a la importación de vehículos? ¿Por qué vamos a cargar de más impuestos a aquella clase media o a la gente que gana más de 70,000 pesos? Es verdad que ellos son los que ganan más, pero también son los que ganan más según las estadísticas. Lo que pagan más. Sí, lo que pagan, o sea, lo que aportan más en función de que son los que más ganan. También ellos mismos, porque de ellos mismos fue que yo me esbocé este criterio en la cabeza, que en la reforma fiscal de Danilo Medina, cuando asumió el poder en el año 2012, lo que más gravó fue
lo que más se agravó fue el alcohol y los cigarrillos. Y entonces comenzaron las importaciones de cigarrillos de contrabando y también comenzaron las bebidas adulteradas. Que si siguen grabando, eso dijeron ellos en ese entonces, que si se sigue grabando esos sectores, pues van a seguir fomentando las bebidas adulteradas y también el contrabando de cigarrillos. Y estos tigres lo que están es poniéndole más impuestos a lo que ellos mismos antes decían, porque ahí es que está más fácil. Mira, O sea, es increíble, Joel, que cuando tú te vayas a tomar un trago o tú compras una botella y también entonces están grabando de igual manera un ron dominicano que un ron importado. O sea, cuando tú te compras un whisky, por ponerte un ejemplo de 1,000 pesos, es un whisky barato, 400 son de impuestos. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A la informalidad, hermano. A la informalidad en todo el sentido de la palabra. Aquí hay un gran contrabando de bebida alcohólica que entra por Haití. mira, Edward, y fortaleciendo lo que dices, yo creo que el presidente de la República debe de sopesar bien el elemento de la reforma fiscal. Si bien es cierto que tenemos un déficit cuasi fiscal, si bien es cierto que la pandemia del COVID ha afectado considerablemente los ingresos del gobierno y también ha hecho que el Estado dominicano se endeude para poder garantizar la salud del pueblo dominicano, no menos cierto es que producto de esa misma pandemia, que producto de esa misma recesión económica que vive el mundo, también los que hoy pagan más impuestos, que son los que hoy quieren volver a gravar para que sigan pagando más de lo que pagan, también han recibido una disminución en el ingreso de recursos y en el ingreso a sus diferentes patrimonios. Entonces, presidente, si bien es cierto que usted necesita una reforma, yo le sugiero humildemente que en vez de hacer una reforma fiscal, hagamos un pacto fiscal. Esa es la propuesta de los Un empresarios. pacto fiscal donde participe el empresariado, un pacto fiscal donde participen los partidos políticos y un pacto fiscal lo más suave que podamos realizarlo para que la carga impositiva no sea tanto. Usted en campaña muchas veces nos dijo que usted iba a ser un administrador eficiente. Y no tenemos ninguna duda, señor presidente, de su capacidad de administración. Pero ¿serán o tendrán sus funcionarios la misma capacidad? ¿Tendrán sus funcionarios el mismo compromiso? Y quiero señalarle un pequeño ejemplo, señor presidente. En el gobierno pasado, en una oportunidad se quería grabar las compras por internet y quería bajarse el tope de los $200. Y usted generó una cantidad importante de Twitter y luego hizo una entrevista con un connotado periodista en un vehículo andando en la ciudad de Santo Domingo y usted se mostró en contra de que ese impuesto se redujera o que ese límite de compra de internet se redujera. Y a mí me llamó poderosamente la atención ver que uno de los puntos es disminuir la compra por internet de $200 a $100. Por segunda vez, porque el año pasado se intentó hacer lo mismo. Y solo, señor presidente, por mostrarle un solo caso. Usted se comprometió, presidente, con reducir el amplio aparato gubernamental. Y ciertamente usted ha ido eliminando instituciones. Pero ha ido eliminando instituciones con su firma a la derecha, pero ha ido creando instituciones con su firma a la izquierda, presidente. Entonces el rumbo del gobierno yo no lo veo claro. Y como yo, nuestros amigos televidentes, tampoco lo ven claro. Vamos a ajustar el gobierno, presidente. Vamos a ajustar la nómina pública, presidente. Vamos a ajustar el gasto público, presidente. En este espacio le he dicho en más de una ocasión que usted emitió un decreto de que los vehículos oficiales
no podían transitar los fines de semana. Siguen transitando, presidente, los fines de semana. Cotorra. Pero usted emitió un decreto de que los vehículos de alto cilindraje no podían ser utilizados por funcionarios. Y solamente yo le quiero mostrar un solo ejemplo, presidente. ¿Usted recuerda la famosa licitación que llamó el famoso director de compras y contrataciones para comprar 3 vehículos americanos de 8 cilindros, presidente? Entonces, señor presidente, le creo a su palabra, que usted sabe que en lo personal le creo, o le creemos a sus acciones y a las acciones de sus funcionarios. Hoy es muy difícil, presidente, nosotros ver cuál es un vehículo oficial y cuál no, porque todos los vehículos, o la gran mayoría de los vehículos que utilizan nuestros ministros, tienen placa privada. ¿Hasta qué punto, presidente, eso sea legal? Y que no me venga, que no me salga un payaso de lo que defiende constantemente los errores y los aciertos con la misma exactitud de los interactivos del PRM, de que esos son los vehículos privados de los funcionarios. Entonces, presidente, usted tiene tela por donde cortar. Empiece a tejer, que usted sabe cómo hacerlo. Bueno, Joel, concluyendo el tema de la reforma fiscal, el año pasado, cuando se intentó hacer una mini reforma a través del presupuesto general del Estado para el año 2021, que se retiró, el presidente dijo, como no vamos a hacer estos impuestos, no se van a introducir estos impuestos, vamos a tener que tomar prestado. Nuevamente, y el gobierno tuvo el año entero, un año para que volviera a llegar a este momento para consensuar y socializar un pacto fiscal. Ya los empresarios le dijeron, eso no es en el Congreso, eso va al CES. Yo no estoy de acuerdo con esto. Para nosotros poder hacer el pacto fiscal hay que eliminar el subsidio eléctrico y un sinnúmero de hierbas aromáticas más. Por lo que de nuevo va a llegar la discusión, porque el presupuesto iba a aprobarlo más tarde el día 1 de noviembre. O sea, eso le queda 2 semanas. A esa discusión le quedan 2 semanas porque hoy estamos 16 de octubre. Pero no creo que tengan tiempo, por lo menos, de O va a haber que coger prestado. articular O va a haber que coger prestado. un buen proyecto con el concurso de todos los sectores. No. No lo creo. No hay tiempo. No hay tiempo. Pero ellos tuvieron un año para hacerlo. ¿Qué pasó? Bueno, dejemos de hablar de cosas que realmente van a afectar la salud económica de los trabajadores de la República Dominicana y de lo que de alguna manera llevamos entre nuestros hombros las diversas ejecutorias gubernamentales. Edward, Gonzalo Castillo, Terrero. Se plumió. No, diga así. Se Don plumió. Gonzalo creo que... Pero no puedes decir que se plumió porque tú sabes por qué. Mira, Balaguer se murió aspirando. Hablando de lo político, ¿verdad? Balaguer se murió aspirando. No, me voy un chin más lejos. A Trujillo hubo que matarlo. Balaguer se murió aspirando. Peña Gómez se murió aspirando. Juan Bo, con todo y Alzheimer, él pensaba que estaba aspirando. A Leonel aspiró en el 94 a vicepresidente, aspiró a presidente en el 96 y todavía sigue aspirando. Hipólito dijo que no va, pero aspiró en el 20. Danilo aspiró por primera vez en el 96. Y si reforman la Constitución, olvídense de los presidenciables del PLD, que Danilo es el que va. Y no puede ser que Gonzalo, en su primer intento se haya mandado. Por eso es que la política, Joel, está hecho para los políticos. Yo difiero, Sí, hermano. la política está hecha para los políticos. Yo difiero de ti, hermano. Sí, hombre, sí. Porque yo creo que Gonzalo ha dado, y con esta... Pero eso es lo que le conviene al PLD. con esta Cero obstáculos, cero gallo tapado, como pasó en el 19. Ya él dijo que no va. Ya van a hacer una reunión del Comité Central. ¿Y tú le crees que no va? Pero está No, bien. no. Pero espérate. está bien, pero espérate un Pero momento. espérate. Pero parquéamelo ahí. Sí, pero es que Parquéamelo ahí. óyeme, es que él sabe, Joel, y todos lo sabemos,
que el invento de su candidatura en el 2019, uno, fue lo que dio al PLD y dos, fue que lo sacó del poder. Tuvo al tri de ser presidente, para que no te equivoques. Bueno, Si la el tierra PLD tuvo el tri de ser perdóname, cuadrada y ahora es perdóname, redonda. Perdóname. Si el PLD hubiese manejado con mejor criterio y hubiesen entendido lo que es una comunicación estratégica efectiva con lo acontecido en febrero del 2020, hoy Gonzalo fuera presidente. Bueno, No te equivoques. no, No yo te equivoques porque, no, pero las, yo- e- a mí me porque va- las yo e- creo, Perdón, pero espérate, yo pero creo, déjame terminar pero para que espérate, los yo amigos- creo que yo trabajé por Gonzalo, Espérate. ¿verdad? Para que los amigos entiendan el por qué yo digo esto. A febrero, señores, la diferencia entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo era de un punto. De un punto porcentual. Entonces, Gonzalo pudo ser presidente. Vamos a una pequeña pausa comercial. No se nos muevan, que seguimos con un contenido sumamente interesante aquí en su espacio Hablando Derecho. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte central de nuestro programa. La entrevista con el doctor Cándido Simón, abogado, penalista de los tribunales de la República. Doctrinario. Y un gladiador. Depende, porque a veces él no está mencionando que a veces es como doctrinario, a veces como abogado. Por aquí lo tenemos como invitado. Recuerda que el derecho se asume a partir de la doctrina. Buenos días, don Cándido. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en la mañana de hoy y no le quitaba más tiempo porque este escenario es suyo. El jueves pasado, sentencia de Odebrecht. Dígame usted de eso. Nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo que no? ¿No había sentencia? Mire, cuando las cosas, usted va a hacer algo mal, hágalo bien. Y en ese proceso recuerdo, sería en el 1997, estamos 21, casi 4 años aproximadamente. Recuerdo que aquí, en el Canal 13, aquí en Telemicro, y en el 37 y en la Z, en varios medios, concurrimos un equipo de abogados, un cuerpo de abogados que comentábamos que eso iba a terminar mal. ¿Por qué? Porque el testigo estrella, el testigo a premiar, que era Ángel Rondón, en el momento vulnerable, la Procuraduría no lo aprovechó. Cosa que hace Jenny Berenice. Fíjate que en el caso de Alexis Medina, ellos lograron apretar a dos personas enfermas y un rico, que fueron Suriel, que era el rico, que estaba... Un rico y dos jodidos. Un rico y dos enfermos. Exacto. Porque a Suriel y a Pagán, que Pagán... si lo dejaban 2 meses más y se moría. Se moría. No, junto con aquel Christopher. Pero peor Christopher. Que Christopher tiene una enfermedad congénita. Le dieron 2 preinfartos. Progresiva. Sí. Yo le decía a Jenny, se te va a morir ahí. Bueno, Cándido, yo no soy enfermera. ¿Usted es asesor de Jenny? No, yo soy admirador de ella. Me ok. cae muy mal, pero le respeto. Sí. Yo la respeto. Le respeto porque es honesta, tú ves. Y eso vale. Es lo que nosotros queremos. Los abogados que litigamos por el centro, no necesitamos jueces y amigos ni fiscales amigos, sino que sean jueces y fiscales responsables. Y en el caso de Jenny, desde mi punto de vista, aunque esto no agrade, yo pienso que es honesta en su ejercicio. Ahora, presionó hasta que logró que Pagán entrara. Eso fue Cuando en el Pagán, expediente de Odebrecht. claro, hombre, cuando Pagán entró en punto vulnerable, entonces por vía de él aló a Christopher, que no creo que sepa mucho de eso, y por vía suya, a su vez, al ver que Pagán entró, negoció, entonces trajeron a Rico. Entró Suriel. Y los tres negociaron y eso transforma la estrategia de la defensa, por una parte. Y ahora, en cuanto a esto,
En la Procuraduría no, Jean Alain, que lideraba el proceso, que no debió meterse en eso nunca, como hizo Miriam ahora, que dijo, yo soy amiga personal de Díaz Rúa y no voy a dejar de serlo porque tenga esta función. Consecuentemente, me inhibo. Y lo había hecho en la Suprema Corte de Justicia y parece que de maldad. El famoso voto disidente. Y parece que, no, antes de eso. No me lo envíen para acá, dijo ella inicialmente, porque yo soy amiga de Díaz Rúa, siendo Eso presidente fue de la cuando en Sala el Penal. 2013. Sí, bueno. No, bueno, en el 2013 ella emitió una opinión diferente, pero en el 17 dijo, ese proceso viene, no lo traigan aquí donde mí, porque yo debo ir bien porque soy su amiga personal. Y nunca lo negó. Y después, entonces se lo rechazaron como de maldad en el Pleno, que tenía muchas dificultades con Mariano Germán por cuestión de criterios y de independencia judicial. Y entonces parece que intencionalmente la rechazaron la recusación porque un juez se inhibe, la inhibición, un juez se inhibe y el Pleno, en su caso, debe decidir si acepta o no la inhibición. Claro. Ella dijo, me inhibo porque somos amigos, y no lo negó, pero se la rechazaron, entonces debió conocerlo, y cuando conoció el proceso dijo, esto no sirve, pero señores, nosotros lo habíamos dicho también, porque la vía para usted incorporar una negociación no es por escrito, aunque se haga un contrato, pero ese contrato no se puede incorporar por escrito, a menos que sea con un testigo idóneo posteriori, que fue el caso de Vasconcelos, que debieron incorporarlo como un anticipo de prueba, así, antes de que comenzara el proceso, llevarlo como testigo y entonces interrogarlo, y ese interrogatorio ante el juez de la instrucción de atención permanente es lo que podía incorporarse el testimonio por escrito, pero no el documento sin base. O sea que por eso dijimos, la famosa delación no sirvió de nada. eso no sirvió de nada. ¿Y sabes qué te digo? Bueno, eso es un aspecto. Ojalá que haya dicho lo más sencillo posible, pero el otro aspecto es, o te lo llevo como testimonio anticipado, o te lo llevo como imputado con una pena preacordada. La pena preacordada debe ser, te acuso de Odebrecht, tú representas a Odebrecht, te declaro culpable y te condeno a pagar una multa, no prisión, del doble del monto que se alega, que eran 184 millones, que eran creo que de 96 por 2 son 184. 92, perdón. 92, yo soy malo en matemáticas. No, pero eran 92 millones. Por eso estudié Derecho. Que no hay que joder mucho. Que nada más con- eran 101 y No, 103. no, tú sabes que, no, que en Derecho 2 más 2 no son necesariamente 4, entonces uno enreda la cosa. Es decir, entonces el punto es que pudieron establecer una pena preacordada, llevarlo a juicio ante el mismo juez de la instrucción, declararle culpable y condenarle a una multa equivalente al doble de lo que se dice que se robó. Primero. Segundo, con Ángel Rondón debió negociarse, pero en el momento vulnerable, cuando él estaba privado de libertad y además de eso, con una situación familiar muy difícil y con todo incautado, papá. Porque lo primero que debió hacer el Ministerio Público fue, y la ley lo establecía y la ley actual también lo establece, primero tomarle los bienes. Te hice pobre, ahora vamos a hablar cara a cara. Y llegar a un acuerdo con él de una pena preacordada, no de testimonio como premiado, como el caso de Alejandro Girón, para que después se te devuelva como hizo Carlos Leder en Estados Unidos con el caso de Noriega en Panamá, que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, incriminar a Noriega como que era parte del narcotráfico, y ahora está diciendo en Francia que eso era mentira, que fue para negociar. Pero ya Noriega está condenado. El mismo caso de Alejandro Girón, el que traiciona, pero lo que importa retener es que había dos o tres. Le va a pasar lo mismo a Julián y a Pagán y a Alexis Bueno, Cristo, quizás en el caso de ellos no, porque ya son gente viviendo los casos de su vida, no creo que ellos entren en eso, pero ha pasado en otras ocasiones y la que sí yo creo que puede suceder en el caso Medusa con una heroína, que no recuerdo cómo se llama, que era... la empleada de Procuraduría. Que ya se No, cogía la no, televisión. empleada no, la encargada de archivo. Sí. De almacén. De De almacén. almacén. Y de ese almacén Ella cogía los ese rebote televisores. de la televisión. Espérate, de ese almacén se robaron 1.500 televisores plasma. Y resulta que ella no lo vio. Una patana de televisores. Una Y ella la patana. encargada de archivo. Esa Un era- barco. sí. Y esa era Aeronacional. Esa puede ser que se le devuelva, pero lo que importa retener es, ahora, que en el caso de Odebrecht, no
administraron bien el proceso. Acciones, don Cándido, que puede tener óigame, la y Fiscalía le en voy su a mano. decir, a repetir una Yo cosa. tengo una pregunta también. Se asesoró Jean Alain mal, ¿Por qué? porque contrataron los servicios de un cuerpo de abogados, algunos de los cuales tenían conflictos de intereses. Y lo voy a dejar hasta ahí, porque representamos realmente intereses de Odebrecht o intereses de uno de los imputados que tenían el edificio en la 27 de febrero, casi esquina privada, de cuyo nombre no me voy a recordar, porque no tiene sentido en este momento. En el mismo edificio tenían oficinas y ese abogado era asesor de uno de los imputados. Y ese fue el que decidió asignar el abogado a uno de esos al representante de Odebrecht. A Barconcelos. Y ese fue el que vino a firmar el documento, entonces lo trajeron, no sé dónde, a traer el documento, no a interrogarlo. Por eso Alejandro Vargas le dijo, ok, se puede hacer acuerdos, pero no es de esta manera que se incorpora. Y se lo devolvió. Entonces hicieron lo siguiente en Procuraduría. Le cambiaron el maquillaje y lo depositaron otra vez. Entonces Alejandro Vargas dijo, que eres juez de atención permanente. Y se lo pasó a otra jueza. Y esa jueza lo complació. Ahí tenemos el resultado. ¿Por qué? Porque lo hicieron mal. Y lo hicieron deliberadamente mal. Y Jean Alain lo que debió hacer en ese momento fue inhibirse. ¿Saben por qué? Porque Jean Alain nació y se crió ahí en el Julieta, detrás del supermercado Bravo de la Churchill. ¿Bravo? Sí, Bravo. No, de Multicentro Churchill. Detrás. A la Sirena. A 3 o 4 calles detrás de la Multicentro Churchill. Él nació y se crió ahí, en esta cuadra. Si usted sigue hacia allá, aquí está la casa grandísima, donde Rondón vivió mucho tiempo. La que le vendió al padre del presidente. Hacen patio con patio. Jean Alain se crió en el patio de Rondón. Y además de eso, aparecía en muchísimas fotografías cuando Danilo estaba en campaña con Rondón y Danilo vestidos de camisas blancas. Debió decirle, presidente, me inhibí. Y tú diriges el proceso sin tener que presentarte a dar ruedas de prensa cada día. Esa es una de las explicaciones por qué Rondón tiene tanto pique con él. Porque hay momentos que uno tiene que ser honesto y decirle a la gente o decirle a quien sea, mire, yo debo inhibirme. Eso fue lo que hizo Miriam Germán. Me voy a inhibir porque no debo participar en este proceso. Y cuando se lo llevaron, finalmente dijo, miren, para los francotiradores, voy a decir por qué emito mi voto disidente. Y lo explicó oralmente. Hubo gente que se puso bravito, hicieron bembita, ellos le iniciaron una campaña a Miriam, eso explica por qué le interceptaron los teléfonos supuestamente por error. Y una jueza sinvergüenza hizo eso. Y eso explica por qué le hicieron la campaña. Y un sinvergüenza que en el caso de los RISEC, él fue juez en Monte Plata y deliberadamente fue juez en Monte Plata. Acá, se puso a hablar feo de Miriam Germán, que fue el testigo estrella que presentaron contra ella, en ocasión de la entrevista que le hicieron en el Consejo de la Magistratura, que Mariano Germán no debió permitir eso, que Paliza se paró y se paró también la diputada. Josefa Castillo. Y que el presidente debió frenar eso y por eso están pagando las consecuencias cuando estaban ultrajando a Miriam Germán. Ese muchacho, creo que Gregorio, que era el testigo estrella de ellos, y que Miriam le había llamado para influir para que él fallara a favor de los RISEC en Monte Plata. Ese personaje dañó el caso RISEC deliberadamente y ese fue el héroe que utilizaron. ¿Cuál es el punto? Que la maldad se paga. Lo estoy diciendo en términos muy generales, para no entrar en detalles y que después no lo demanden a ustedes por difamación e injuria, por difamación e inuria. ¿Qué le queda, don Cándido, a la Fiscalía? ¿Qué le queda después de esta sentencia? Y una pregunta accesoria a la de Joel. A los condenados, que estoy seguro que van a esperar de una vez, esa prisión, esa condena, ¿la tienen que ir a prisión o es suspendida hasta que se conozca en la Corte de Apelación? No necesariamente. Hay jueces que cuando condenan, en la misma sentencia te revocan la prisión. Sí, te disponen la privación de libertad. Hay otros que si estás preso, aunque te condenen, te ponen en libertad. Hay otros que lo mantienen igual. En ese caso, mi parecer, deben dejarlo igual, porque ¿cuál es la razón por la cual se establece prisión preventiva? Para tenerte presente en todos los actos de procedimiento. Y esa gente, una de las lecciones buenas que tiene este proceso
es que se ha demostrado que no hay que meter preso a la gente para que vayan al O sea, proceso. usted no está de acuerdo. Usted no Porque está de no lo acuerdo. han seguido en los otros Usted no procesos. está de acuerdo No, con que. porque Los jueces han cogido miedo. No es que han cogido Don miedo. Cándido, hay un- usted Pero no lo está tienen de- a todos presos. usted no está de acuerdo con que Alessi, Jean Alain, Cáceres, esos tigres estén presos. Es que la prisión es una te excepción puedo- a la regla, Yo le puedo pasar mi número de cuenta para opinarle. De eso. Mira, le voy a dar dos ejemplos. Págale, págale. No. Eso es televidente. No lo voy a decir. Vamos a hacer un No, lo teletón voy a decir entonces. en serio, miren. Los derechos humanos son malos hasta que tocan la puerta de tu casa. Eso de estar la gente aplaudiendo que metan a los demás presos, esos aplausos llegan hasta que el hijo tuyo que está preso, o tu mamá o tu papá. Hasta que la desgracia Hasta que toque la la puerta gracia de te tu toca casa. la puerta. Entonces, déjenme decirle, esto es independientemente de que tengan dinero o no tengan dinero. Lo cierto es que desde un principio, justamente comentábamos, ¿para qué prisión preventiva si esa gente tiene arraigo? ¿Para dónde van a ocultarse si ya el sistema electrónico y digital no permite, no hay secreto? Mire, No, mira. y los acuerdos entre estados te permiten buscar el cualquier brazo largo, persona en cualquier impedimento sitio. de salida. El brazo no. Mira cómo agarraron a Cano en España. Por Dios. Es un ejemplo. Y el que mató a la Languasco, ese estaba en una islita de España. Y lo arrestaron y ya está aquí. Y está No, y procesado. el del caso de la UAS que estuvo en Nueva Y York el lo que agarraron, el de efectivamente- Junior. El de Efectivamente. Jenny Contreras. El de agente. Sí, O sea, el que no hay mató a donde Junior. esconderse, primero. Y segundo, esa gente tiene arraigo y no vienen para ninguna parte. Míralo ahí, los procesaron, le hicieron el escarceo, los arrestaron y lo pusieron en libertad y lo conocieron en libertad. Yo me imagino que Jean Alain estará diciendo, perdóname, señor, porque ahora le tocó a él. Ahora, el tema de la libertad como regla le está tocando la puerta de su casa. Y fíjese, Jean Alain, que no eran, y los demás que estaban con él, no era necesario llevar a la cárcel a esta gente provisionalmente para complacer peticiones. Lo mismo pasa con muchísimos de esos imputados que no era necesario. Te lo voy a decir derecho. Y no tengo nada en contra ni a favor de Jean Alain. En el caso de él, ¿tú sabes por qué procede la prisión preventiva? Pues se iba. Él se iba. E incluso él tuvo una situación porque él llegó a abordar el avión y el avión llegó a despegar. Y él sabía que lo estaban dando seguimiento porque los plátanos en la caja de seguridad significa que sabía que estaba escuchando lo que estaba pasando. Y los dejó ahí y cogió un avión y se iba. Pero resulta que el avión tuvo una dificultad con el tren que no entraba, no subía. Cuando los aviones salen, el tren debe cerrar. Si no cierra, tiene que devolverte. Se devolvió y ahí se le complicó todo. Y te digo una cosa, no había orden de impedimento de salida. Lo que había era, Una alerta. ni alerta siquiera había. Lo que sucedió es que como él iba bien cambiadito, bien peinadito, se dieron cuenta, pero ese es Jean Alain, los organismos de seguridad. Oh, después que se devolvió, que ven todos los pasajeros. Y bien maquilladito y su tinte bonito, que no lo dejan tintarse en la cárcel, ¿por qué no? Para que se vea bien. El punto es que se dieron cuenta los organismos de seguridad y ¿sabes quién se la jugó? Wilson Camacho. Ya fue Wilson que dijo. No, Lo llamaron, mire, aquí está fulano, pero no hay nada con él. Sí, espérense. Y no lo dejen salir. Wilson lo dije. No lo dejen salir. Pero eso es una vulneración a un Y- derecho fundamental también, don Cándido. Eso, ojalá que a Wilson no le pase eso. Le vulneraron su derecho también. Aunque él se la jugó en ese momento, es una vulneración de derecho, ¿o no? Aquí no es un señor que se lleve la llamada. Ustedes no tienen anuncios, Pero ustedes que no tienen anuncios. Hay anuncios, Oye, pero pero no los televidentes quieren escuchar su Con usted es mejor que los anuncios. No, lo que pasa- Cuando usted viene para acá, nosotros quitamos No, todos los lo que anuncios. pasa Y es le que- mandamos una carta pidiéndole excusa al Te voy a anunciante. decir lo que sucede. Honestamente, yo no quiero entrar en conflicto de intereses, ni que me entiendan mal. Ahora déjenme decirle una cosa. A veces uno tiene que elegir. Porque hay derechos fundamentales que son más fundamentales que otros. Ejemplo, 2 ejemplos nada más. En el caso de Loma Miranda, y estoy saliéndome deliberadamente del tema, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente. Como dicen los viejos, aposta. Apostas. Sí, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: entre el derecho a la propiedad, que es constitucional, de la Falcon Bridge, y el derecho al trabajo de sus trabajadores,
prima el derecho de interés general al medio ambiente. Porque hay derechos fundamentales que son más fundamentales que otros. Mi punto de vista, eso es un tema de discusión. Entonces, de los derechos fundamentales de la colectividad, ejemplo, el derecho fundamental de la gente a que sancionen a las personas que le imputan y se pruebe que cogieron los cuartos de la colectividad, el derecho individual a que no te dejen salir del país a libre tránsito, a veces hay que elegir. ¿Sabe qué tribunal dijo eso? El Tribunal Federal Alemán, que es el Tribunal Constitucional, pero se llama Tribunal Federal Alemán. En ocasión de una situación, los organismos de seguridad le tenían intervenido ilegalmente el teléfono a un diputado y cogieron una llamada de él planificando, no, de un sospechoso, y cogieron una llamada de él planificando matar a un diputado de la mancomunidad, Sí, de la Eurocopa. un eurodiputado. Si eso hubiese sucedido entre Alemania y el país al que él pertenecía, se creaba un problema de Estado que podía generar una guerra. ¿Y sabe qué hicieron? Que lo arrestaron, lo sometieron y el debate fue al Tribunal Federal Alemán porque la llamada era ilegal y estaba preso por una llamada ilegal, por una comunicación ilegal, interceptación de su intimidad. El tribunal dijo lo siguiente, es que se trata de un asunto de Estado que puede afectar a la colectividad. En consecuencia, ese derecho colectivo está por encima del derecho individual de él a la intimidad. Y avalaron la sentencia. Caso Pepe Goico, que en una ocasión, pero hicieron otra cosa. En una, Haití. exacto. Cuando él dijo, si lo Pero era, tumbamos, él me sube. pero eso era una Pepe. Esas son declaraciones de Eso campaña. era, no, Una hipolitada. una pepada. Que él Cándido. dijo, eso es lo que hay que matarlo al presidente de Haití. Entonces Porque si él cae, el mío sube. los organismos de seguridad tenían el teléfono intervenido porque... Eso era porque había un empate técnico en la encuesta. Porque amor con amor se paga. Y él es bueno en eso. Era, no sé ahora. Entonces lo arrestaron y se lo sometieron a Jenny. Y Jenny dijo, bueno, que la llamada es... Quizá Jenny no conocía esa sentencia. Pero lo que pasó fue que era una pepada. Ahora, si hubiese sido una conspiración deliberada para matar al presidente de Haití, apueste a 1000 de que lo hubieran mantenido bajo arresto y lo hubieran sometido con esa llamada ilegal y probablemente lo hubieran condenado si hubiese sido una conspiración de Estado. Porque hay problemas, asuntos... Si hubiesen habido elementos porque, probatorios. porque hay derechos superiores a otros. Don Cándido, un tema que también está caliente en la palestra es el tema de la reforma policial. Es un callejón sin salida y más después de todos estos casos, que la misma policía es el protagonista para mala muerte. Balaguer decía que si usted quiere que algo no funcione, cree comisiones. Sí. Mira, en realidad, la verdad, tenemos que hacer algo para ayudar a los policías a que transformen la manera de pensar, para que logremos que cambie la manera de actuar. Porque no podemos importar policías de Suiza, ni de Alemania, ni de Haití, ni de Estados Unidos. Porque Haití es un Estado. A lo que se le olvida, Haití es un Estado. Respetamos mucho las opiniones y las intervenciones y las colaboraciones del embajador americano, encargado de negocios, pero no escuchamos el embajador de Haití, que es un Estado igual. Pero esta es la policía que tenemos y créanme lo siguiente, que me voy a equivocar. Sin los policías no habrá reforma a la policía. Es como que usted me diga a mí, vamos a transformar a los abogados. Ahí no me invitan. O yo no voy a participar. Claro. Otra cosa. Pero la comisión de la reforma no hay un policía. Óigame, otra cosa. Ahí está chef, pero no hay policía. Sí, hay otra Es una falta de cosa. respeto. Hay otra cosa. Es una visión que yo no tengo necesariamente Visión holística. que compartir, pero bueno, es una decisión. Recientemente los invitaron, yo participé a un seminario de fin de semana como invitados de piedra, donde vinieron de Estados Unidos, de Canadá, de Kenia, vinieron de Colombia, de Chile, que en Colombia y Chile en Chile la policía está en el piso por un conflicto que tienen actualmente, porque el presidente tiene entre un 12 y un 12% de popularidad, y ellos confrontaron una protesta a tiro vivo, y ellos vinieron a darnos clases de cómo ellos lo han logrado. Y entonces resulta que había 14... ¿Cómo ellos lo están haciendo mal? de- Vinieron a decirnos cómo lo están haciendo había mal. 14... ¿Cómo no hacerlo? Oye, Manuel? los 14 directores regionales, que son los jefes de policía de las regiones,
Ejemplo, el de Santiago, el de Barahona, el de San Juan, el de San Pedro, el de San Francisco, ahí estaban los 14, sentados como invitados de piedra, diciéndole a los demás cómo ellos lo han logrado allá. Ahora es necesario que los integren. Y otra cosa, señores, si un miembro de la policía comete un acto, eso no significa necesariamente que el director tenga que ver con eso. Porque si fuese así, hay un abogado de un pueblo de Puerto Plata que está condenado por invasión de propiedad a 3 meses de cárcel en la cárcel de Puerto Plata, a 2 años de 2 millones de pesos de indemnización a una gente que le compró 5.000 metros y le invadió 20, construyó un castillo en la Ensenada, Punta Rusia. Él dice que los demás son ladrones y él es el que está condenado. Y además ordenaron el desalojo de él, de ese castillo. 21 jueces, entre otros Miriam Germán, 2 veces lo ha condenado. Eso significa que entonces hay que cancelar a Surún, porque él es abogado. O sea, ¿a quién se le ocurrió que por esa situación lamentable de Boca Chica hay que cancelar al jefe de la policía? No se me adelante, don Cándido. Como usted dijo antes de que arranquemos, medidas de aclamación popular. Sí, entonces resulta que un héroe nacional que fue director de la policía, famoso porque él tenía un quirófano, donde mandaba a los imputados a curarse las rodillas, que él mandaba a dar el tiro y en el talón de Aquiles. Entonces usted sabe, el talón de Aquiles es ese nervio que tenemos detrás de la... entre el tobillo y el talón. Eso es lo que sostiene el cuerpo. Si te parte uno, te va de boca. Entonces él le mandaba a dar tiros ahí, lo mandaba al quirófano, por eso tiene el sobrenombre. Y él acaba de decir que al director de la policía ahora, porque es un hombre civilizado, civilista es la palabra, hay que destituirlo por flojo. O sea, ¿por qué no mata gente? Don Cándido. O sea, está dando lecciones de cómo debe hacerlo, y hay gente que debe hacerlo alguien que lo está haciendo diferente a él, porque está patrocinando que entre todos ayudemos a transformar la policía, porque los policías, discúlpame, los policías son malos hasta que en tu casa, en el techo, hay un ruido, 4 de la mañana, y al lado hay un policía, y la mujer te toca. Mira, mi amor, hay un ruido, y tú sientes que es un ladrón. ¿Sabes qué tú haces? Coge el teléfono y llama al policía. Don Cándido. Es como los bomberos. Sabemos que los bomberos son buenos el día de fuego, cuando la casa se está quemando. Oye, pero hay que traer a Don Cándido un programa entero. No, esta mitad de... se nos quedó todo. Don Cándido, Y eso, brevemente. quitamos los anuncios. Y quitamos los anuncios. A nuestros anunciantes que nos disculpen. No, yo estoy de acuerdo. Cándido, Pero don digan Cándido. quiénes son y ya. El caso de la arquitecta Leslie Rosado. Jurídicamente, ¿cómo usted ve ese caso? Lo que hemos podido ver a través de los medios de comunicación, las diversas teorías. Y lo que él maneja también, porque Y tiene lo fuente. que usted maneja, porque Él usted... es A mí top me han 10, dicho... top 10. No, a mí me han dicho que si tú quieres saber la verdad de un expediente, llama a Cándido y deposítale adelante. No tiene que depositar. Todos son culpables hasta que entren a la puerta de mi oficina con la chequera en la mano. Sí. Anoten, amigos televidentes y anunciantes. No, pero mira, en ese caso, muy lamentable para 3 familias, la de él, la de esa joven y la sociedad dominicana. Y los policías que son eso. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que sucedió ahí? Yo lo averigüé. Va a doler lo que voy a decir, porque es una información diferente. Primera cosa, no es cierto que la directora de Comunicaciones Estratégicas de la policía difundió lo que salió. Eso fue una conspiración de unos tipos que andan ahí presionando para que el presidente cancele a este director de la policía, porque ellos creen que Abinader nada más va a durar 2 años. Y entonces parece que este director de la policía va a durar 2 años. En consecuencia, si este dura 2 años, como dice la ley, nada más va a haber otro director por 2 años más. Hay que salir rápido. Entonces están presionando para que el presidente lo cancele. Entonces no es verdad que lo que salió es lo que se difundió, lo que el policía dijo fue, y fue una defensa tonta, yo no sabía que estaba manipulada la pistola, pero si no estaba manipulada la pistola, ¿cómo se explica que encima de la placa tenga un disparo? Le iba disparando por detrás. 2 disparos en la puerta de Y después, La goma delantera. y después
en el momento cuando el vehículo se neutraliza, que ella choca, hay un impacto al cristal y otro impacto a quemarropa. Ese es un escenario. De manera que no es verdad que lo que difundieron de que la policía dijo que él no sabía que tenía, asumiendo como verdad que él no sabía que tenía la pistola manipulada, que ellos le llaman de otra manera, sobada nosotros. Eso no es la versión de la policía, sino de él. Y lo difundieron deliberadamente para hacerle daño al jefe. Si no vuelan cabeza, va a volar la de él. Eso es un tema. El otro tema, señores, es lo siguiente. Yo tengo, por casualidad de la vida, un proceso sucesoral de una herencia, de una casita que está pegada, en la callecita pegada al frente de la marina. El frente de la marina es para el mar. Se sale por detrás, que sale una callecita que es mala. Además de eso hay un badencito ahí. Y aquí hay una negocito de reparación de colchonería, otra de motocicleta. Hay un colmadito que vende una cervecita light muy fría, por cierto, siempre. Y que los domingos no cabe un carro por ahí. Y es pequeña, Sábado a las es 7 de una la noche. callecita mala. Consecuentemente, esa señora no iba rápido, porque no se puede correr mucho ahí. Él iba con su mujer en una motocicleta, embarazada, que él lo sabe, y un niño de 2 años en el medio, la señora atrás, y una niña, un niño de 9 meses, cargado. Ella le chocó, le topó, y él perdió el balance. ¿Y saben qué? Ella se fue. No se paró. Esa es la detonante que determina todo. Ella no, te estoy diciendo de fuente, yo estuve ahí y averigüé, para no venir, porque ustedes invitan a uno y lo meten en ganchos, yo no puedo, me acostumbré, como manda Miguel, a cantar en do mayor, no puedo desafinar. Averigüé. Eso fue lo que pasó inicialmente. Si la señora, y entonces vamos ahora al tema psicológico-social. La tendencia de los motociclistas es que cuando alguien de 4 gomas choca a un motociclista, aunque no lo conozcan, le caen todo atrás. Y móntate y sube. Eso fue lo que pasó ahí. Al él perder el balance, la motocicleta se cae, la mamá, la madre de los niños, 2 niños pequeños, como madre, instinto materno, lo abrazó y se cayó con ellos, porque ellos no tienen lesiones. Ella tiene un brazo todo guayado, pero ellos no. Eso no ha salido todavía, pero ha de salir. Lo que importa es, entonces ella se va. Un motociclista ve eso, prende y arranca, que por cierto es una parada de motociclista, arranca y dice, súbete, y salen con él detrás. Desde atrás, en una motocicleta en movimiento, por buen tirador que tú seas, con una pistola que percuta cuando dispara, porque el peine se regresa hacia atrás y te mueve, le disparó a la goma. Eso explica los 2 tiros en la placa. Si hubiera querido tirarla a ella, le tira al cristal. Después de ahí, el resto es detonación psicológica de una cosa que Sigmund Freud le llamaba el id humano. Los humanos tenemos una bestia adentro que la controlamos algunos, uno más que otros y otros menos que otros. Despertó la bestia y eso generó esa desgracia para todos. Pero inicialmente la señora del Mercedes-Benz con cristal desentintado que chocó al motociclista con su familia, que le topó, no fue que lo chocó, se derribaron, perdieron el control, ella debió pararse. Y señor, mire, discúlpeme. Oiga, qué simple, discúlpeme. Y ahí no había riesgo, porque por los negocios que hay, por ahí no atracan. Ellos lo saben. Entonces no había razón para irse. Esta es la otra cara de una moneda. Y no soy abogado de él, ni pretendo serlo, porque él se pasó. O sea, hay límites. Él se pasó. Yo soy abogado de los policías de Ocoa, por ejemplo. No porque la policía me pague o no me pague. Recientemente le dije al director, mire... ¿Que fue el mismo día el tema de Ocoa? No, fue mucho antes. Okay. Por los policías de Ocoa que se vieron envueltos en la muerte del abogado. Ah, sí. Sí, y recientemente estuve con el director en el seminario y le dije, mire, usted debe pagarme honorarios. ¿Y qué yo debo pagarle? Porque la policía tiene un presupuesto para eso. Para los casos de los policías que no cruzan la línea, que cometen un hecho de esto en ocasión del servicio. Le dije, ¿sabes qué? Yo le voy a pedir un honorario, una casita para ese muchacho, el que se le fue el tiro, porque vive en un campo de Jimaní, tiene 23 años, 2 en la policía, y su mujer tiene 18 años, y una niña de 1 mes y 3 años. Cuando yo le pedí presupuestos a una tía, ¿qué es eso? Digo, un documento de propiedad de la casa y no tiene casa.
Digo, pues entonces el contrato de alquiler, es que aquí no se usan contratos de alquiler, pues yo vivo en un cuartico que paga 2.000 pesos, y eso es de boca. Don Cándido, gracias. Oye, De verdad que un inmenso placer nosotros tenerlo en esa es este la otra espacio. verdad de un proceso penal. Tendremos que invitarlo para seguir compartiendo con usted, porque de verdad Un panel. que hoy hemos aprendido bastante. No solo nosotros, sino los amigos televidentes. Amigos, ha sido todo por hoy. Será hasta una próxima entrega. Le tengo una, el próximo mira, fin de le semana. tengo una primicia brevísima. Vamos a ver. El Pachá se puso a hablar malísimo recientemente de la mamá de la niña. En el caso del pelotero, yo soy abogado de la niña, no de la mamá. Y le intimé para que en las próximas 24 horas, que no la ha cumplido, se retracte. Porque no conoce a esa señora y es un irrespeto y una desbocanada expresarse en los términos que lo ha hecho porque lo contrataron. Y sé quién lo contrató y cuánto le pagaron para que se salga a decir peperreta contra esa señora. Pachá, ya tú sabes, si no va a tener a Don Cándido detrás de ti. Señores, hasta una próxima entrega. Feliz fin de semana.